Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en esta tarde de viernes 8 de abril del año 2022, tercer año de la gran pandemia del 2019. Vamos a conversar con el doctor Pablo Sukayama. Él es PhD, doctor en biología molecular, y él trabaja en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se han estado nombrando, señora, estos días una serie de variantes que están en Europa. Empiezan con la letra X. XE, XD, XF. Pablo, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué significan estas variantes? ¿Qué les puedes decir a nuestros oyentes? ¿Qué se sabe sobre estas X? Estas variantes son producto de un proceso que ya sabíamos que ocurría en el coronavirus, le llamamos recombinación. Cuando una persona desafortunadamente es infectada por dos variantes distintas al mismo tiempo, existe una posibilidad de que dentro de esta persona, como los genomas de los virus intercambien partes, ¿no? Y se genere un nuevo virus que llamamos un híbrido o un recombinante. Entonces, ahora que ya han pasado varios meses y tenemos variantes bien divergentes, nos hemos vuelto mejores en identificar estos recombinantes y hemos empezado a ver recombinantes entre Omicron, el BA1 y BA2, hay varios casos ya reportados en Europa, y también algunos recombinantes entre Delta y Omicron. Sin embargo, esto es una novedad. Sabemos que están ahí, pero no hay evidencia que nos diga que estos son de alguna preocupación especial, o que tengan un comportamiento diferente, o que reúnan las peores características de las variantes, ¿no? Eso todavía no se ha visto y seguimos monitoreando lo que está pasando. Muy bien, entonces el concepto para explicar estas X, XD, XE, XF, es de que una persona, un ser humano, se infecta al mismo tiempo con dos tipos de virus. Los virus dentro de las células de estas personas, las dos variantes, puede ser la Delta y la Omicron, o la BA1 o la B2, se encuentran dentro de la célula e intercambian su material. Y sale un nuevo tipo de virus que tiene partes de ambos. Eso es de lo que estamos hablando, recombinante. ¿Y cuál es la diferencia entre esto que nos has explicado, la recombinación, con, por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta, epsilon que habíamos visto? ¿Cuál es la diferencia? Son dos mecanismos independientes de evolución del virus. El que ya estamos acostumbrados y hemos visto en los últimos años es que el virus, conforme va transmitiéndose de persona a persona, va acumulando cambios en su material genético de forma puntual. Y así se han dado la mayoría de las, o todas las variantes de preocupación que hemos visto, empezando desde alfa, beta, gamma, lambda, hasta la Omicron de hoy. Los recombinantes, nuevamente, es algo que sabíamos que pasaba, son eventos poco frecuentes, pero que ya estamos observando que pueden ocurrir debido a la altísima transmisibilidad de Omicron en los últimos meses. Entonces es un mecanismo paralelo de evolución que genera nuevas variantes, aunque todavía no sabemos el efecto que puedan tener estas variantes sobre el curso de la pandemia. Qué interesante. Entonces son dos mecanismos diferentes de evolución, dos diferentes mecanismos evolutivos que hacen que en una infección por un virus en una persona, ese virus dentro de la persona, ese único virus, cambia, adquiere nuevas, digamos, mutaciones, y de ahí sale la alfa, la beta, la gamma. Es un solo virus. Mientras que lo que nos has explicado con estas X es que son dos virus que atacan a una misma persona y se recombinan, combinan su genética. ¿Es posible entonces que quizás se hayan producido esto ya desde el año pasado, desde que apareció alfa, cuando ya beta empezó a mezclarse con alfa, y lo que pasa es que no se descubrieron antes? ¿Podría ser? Sí, hay una serie de reportes, pocos, desde el año pasado, que ya mostraban signos de recombinación entre alfa y variantes pre-alfa, entre beta y gamma, entre alfa y gamma me parece, pero han sido casos puntuales y no ha sido recién hasta Omicron que hemos podido realmente detectarlos con precisión. Precisamente porque pasados ya 2 años de la pandemia, Omicron era muy diferente del resto de las variantes. Entonces, identificar los cruces se ha hecho mucho más sencillo. Nuevamente, no es algo tan frecuente que debería ocurrir. Para que eso ocurra, tiene que infectarse una persona de dos fuentes distintas, y eso de por sí ya es poco frecuente.
Pero con los millones de casos que hemos tenido en las últimas semanas, la ola fortísima de Omicron, es que hemos podido ya detectar el efecto de estas recomendaciones. Ahora, explícale a nuestros oyentes, Pablo, ¿por qué motivo, cómo explican ustedes los virólogos, los científicos que estudian esto, por qué es que el virus, el SARS-CoV-2, ha ido mejorando cada vez más su transmisibilidad? Si Delta era más contagiosa que Alfa y Beta, bueno, pues Omicron es casi 4 veces más contagiosa que Delta. Y ahora la BA1 es más contagiosa que la otra, y parece que estas X también son más contagiosas. ¿Por qué hace eso el virus? ¿Cuál es su finalidad? El virus, algunos cuestionarán si son seres vivos o no, hay un debate muy fuerte sobre eso, pero queda claro que los virus siguen las reglas de la evolución. Entonces, un organismo en un medio ambiente siempre va a tratar de maximizar su capacidad de reproducirse. En el caso de los virus es querer volverse cada vez más transmisible en la población humana. Y eso es justamente lo que hemos visto con la aparición de las variantes. Desde alfa, gamma, delta, cada vez han sido más transmisibles, hasta que hemos llegado a este punto que es más transmisible que la varicela, me parece, o el sarampión, me parece, ¿no? ¿Qué sarampión? Creo que es. Con Omicron hemos visto un patrón distinto de evolución. A medida que buena parte de la población ya se había contagiado o ya se había vacunado, como ocurría a finales de 2021, Omicron ha evolucionado hacia una mayor transmisibilidad en poblaciones vacunadas, y por eso ha tenido tanto éxito. Pero en general el virus siempre va a tratar de escapar de las presiones que les ponemos. Entonces, en su comienzo, nosotros nos aislamos y el virus se volvió bueno y hacerse más transmisible en la población humana. Ahora estamos vacunados y el virus está volviendo más efectivo en escapar de las vacunas. Y probablemente en la medida que sigamos vacunando cada vez más, el virus va a tener incentivos para escapar nuevamente de esa vacuna. Y por lo tanto vamos a seguir viendo variantes nuevas en la medida que haya focos de transmisión activos en cualquier parte del mundo. Vamos a seguir viendo variantes mientras hayan infecciones en el mundo. Ahora, el hecho de que el virus sea recontra súper contagioso y cada vez mejore en su contagiosidad, como has dicho, número 1. Segundo, que cada vez sea mejor en evadir los anticuerpos de la enfermedad natural y la vacuna, pero al mismo tiempo no cause, excepto en las personas debilitadas y mayores y con comorbilidades, enfermedad grave. ¿Qué significa? ¿Qué te dice esto de que no mata, no quiere matar? Efectivamente, el virus está viendo la forma de transmitirse en nuevas poblaciones, ¿no? Entonces se va a volver con el tiempo mejor en transmitirse en las poblaciones vacunadas. Sin embargo, a pesar de todo esto, las vacunas han mostrado ser altamente eficaces. Si bien no nos previene de contagiarnos, eso ya lo hemos visto hace unas semanas, muchísima gente vacunada se ha contagiado con Omicron, pero sí mantiene una eficacia muy, muy alta contra la hospitalización y la muerte. Parece que esa es una barrera muy difícil de superar por la evolución viral. Entonces va a tratar de escapar de los anticuerpos neutralizantes, que es la primera barrera de defensa del sistema inmune, pero contra la segunda, que es la protección de la rama celular, que nos previene, nos protege de enfermedad severa y de muerte, contra eso todavía no ha podido hacer el salto. Teóricamente, ciertamente es posible, no queremos llegar a ese punto, y por lo tanto disminuir la transmisibilidad del virus sí tiene que seguir siendo una prioridad de todos los gobiernos en los próximos meses. Para ti, entonces, el levantamiento de las medidas, el hecho de que la gente se haya relajado, no está bien, obviamente, ¿no? ¿La pandemia sigue para ti? No, claro, la pandemia continúa. En algún momento se tienen que levantar restricciones, pero en algún momento, de acuerdo a la transmisibilidad que haya, tienen que volver las restricciones. Eso tiene que ser flexible, ¿no? En algún momento se deberían relajar los mandatos de mascarillas, pero cuando la transmisibilidad lo amerite, hay una nueva ola, tienen que regresar. Entonces tenemos que seguir atentos a lo que está pasando, tenemos que seguir monitoreando la actividad de variantes en el país, y conforme vayan subiendo, bajando los casos, hay que ajustar las medidas, ¿no? Tal vez el ejemplo claro es Europa, ¿no? Que en algún momento decidió levantar todo, y eso ha contribuido a una nueva ola de casos, ¿no? Entonces no nos apuremos tanto, porque ya sabemos que lo que pasa en Europa tarda unas semanas y empieza a ocurrir aquí también. Correcto. Especialmente entre las personas mayores, las más vulnerables, que a pesar de estar muy vacunadas, pueden infectarse y pueden complicarse. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Encantado, doctor Huerta. Muy buenas tardes. Gracias. Como siempre, me ha encantado conversar contigo. Eres muy claro para explicar las cosas, Pablo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.